Nos complace, sí, nos complace presentar esta mesa. Vamos a tener la disertación de Pablo Caviezel, que es actuario del Departamento de Estadística Demográfica del IDECBA, profesor en la Maestría de Demografía Social de la Universidad de Luján, profesor del área actuarial en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, coordinador de la Comisión Científica de Mortalidad y Morbilidad de la Asociación de Estudios de la Población Argentina y subcoordinador de la Comisión de Seguridad Social y Demografía de la Sociedad Argentina de Actuarios. Y también a Gustavo Álvarez, Universidad Nacional de Luján, es especialista en demografía social por la Universidad Nacional de Luján y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Estudios de Población Argentina, donde actualmente coordina la Comisión Científica de Envejecimiento y Seguridad Social. Tiene vasta experiencia como docente universitario en UBA y en ULU. Bueno, muchas gracias a los dos. Esta es una mesa de mucho interés para el IDECBA, porque uno de los temas del futuro para la ciudad de Buenos Aires y del presente, diría yo, y ahora ya lo van a mostrar los investigadores, es el envejecimiento de la población. Y es un tema que preocupa, tal vez de manera excesiva o no, en términos de contraponerlo contra, por ahí, el tema de la baja en los nacimientos y de el poco peso relativo que van teniendo los niños y adolescentes en la sociedad. Entonces, bueno, una de las preguntas más importantes o que surgen es cómo se va a mantener la población a posteriori si no tenemos, digamos, el insumo o quienes alimenten a la población potencialmente activa. Y vamos a hablar de potencialmente activa, que esto es uno de los puntos, porque podemos tener un montón de población, pero no necesariamente inserta en el mercado y no necesariamente que mantengan a la población dentro de una actividad económica efectiva que genere riqueza para ello. Entonces, bueno, vamos a plantear las cuestiones demográficas, que me parece que son muy interesantes, pensando que, bueno, desde nuestro lugar, la demografía es un poco la base de la discusión en este caso. Así que, bueno, le doy lugar a los disertantes y va a iniciar Pablo esta exposición. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a trabajar o vamos a conversar, es un poco también una charla sobre la dinámica del envejecimiento poblacional, y para eso está bien empezar teniendo en cuenta que necesitamos dar un marco y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de envejecimiento poblacional. Por un lado está el envejecimiento individual, que creo que todos conocemos, todos sabemos lo que es el envejecimiento a nivel de una persona, porque inexorablemente el tiempo pasa y nos hacemos más grandes, y uno está siempre cumpliendo edad. Festejamos nuestro cumpleaños una vez al año, pero uno inexorablemente siempre está cumpliendo edad de alguna manera, ¿no? Entonces, para una persona, la frase de que nunca vas a ser tan joven como ahora fue, es y será siempre cierta. Pero cuando hablamos de una población, el concepto es distinto, porque la población no tiene una fecha de nacimiento, la población no tiene una edad, y entonces el concepto de envejecimiento merece por lo menos ser discutido. Cuando hablamos de envejecimiento poblacional nos referimos a qué edad tienen las personas que componen esa población. Y para eso hay que usar alguna medida de estadística descriptiva que resuma las edades de todas las edades de la población y eventualmente algún indicador, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad envejecida. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras, ¿sí? Es una ciudad envejecida. Entonces, ¿por qué ocurre que la ciudad
es una ciudad envejecida. Bueno, eso no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de un proceso que ocurre porque varios factores llevan a que la población envejezca. El primer factor que ustedes están viendo en pantalla tiene que ver con la reducción en los niveles de mortalidad, o sea, las mejoras en la mortalidad. Clarísimo está que todos nos morimos, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer como sociedad es alargar la vida y eso se visualiza en la esperanza de vida al nacer, ¿sí? Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es la evolución de la esperanza de vida al nacer de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Desde hace aproximadamente 130 años, desde fines del siglo XIX. Esa esperanza de vida al nacer está representada en la curva de más abajo por la esperanza de vida al nacer de varones y en la curva que está por arriba de mujeres, ¿sí? Que se ha ido incrementando paulatinamente, pasando desde hace 130 años, que estaba alrededor de los 30 y pico de años, tanto para varones como mujeres, hasta donde estamos posicionados hoy, que no sé si se llega a leer, pero es 82,6 años la esperanza al nacer de los varones, de las mujeres, perdón, y 76,4 de los varones, ¿sí? Estos números son promedios. Promedios quiere decir que hay personas que viven más, hay personas que viven menos. Y en estos promedios se incluye también la mortalidad infantil, que es la que ocurre en el primer año de vida. Con lo cual, si uno calculara la esperanza de vida, ¿sí?, no al nacer, sino para aquellas personas que ya cumplieron el año de edad, esas cifras serían más altas, ¿sí?, y en constante crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, más personas que viven más, ¿sí? Por otro lado, otro factor que ayuda hacia el envejecimiento es la decisión de las personas, la decisión de las familias de tener cada vez menos hijos. En este sentido, lo que ocurre es que cuando las mujeres o las familias deciden tener menos hijos, proporcionalmente termina quedando una población con más adultos mayores. O sea, en términos relativos, ¿no? Lo que ocurre es hay menos población infantil y entonces gana más peso la población adulta mayor. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es la evolución de la tasa global de fecundidad. Esto es, ¿cuántos hijos en promedio tiene una mujer a lo largo de su vida reproductiva? Hace 130 años, en la ciudad de Buenos Aires, ese valor estaba cercano a 5. Cada mujer en promedio tenía 5 hijos, ¿sí? De nuevo es un promedio, las habría quien tenía menos, quien tenía más. Hoy la ciudad de Buenos Aires está en niveles alarmantes porque el número de hijos por mujer en promedio se sitúa alrededor de 1 hijo por mujer, ¿sí? Con lo cual es una cifra baja, más si tenemos en cuenta que ese hijo puede ser varón o puede ser mujer y que las que garantizan la reproducción son las mujeres, ¿sí? Así que es preocupante. Hay muchas formas de medir el nivel de envejecimiento en una población. Hay muchas maneras que uno puede, o muchos cálculos posibles para detectar si una población está envejecida o no. Uno de ellos, que es el más directo, es considerar qué porcentaje de la población tiene 65 años o más, ¿sí? En ese sentido, lo que vemos en pantalla es esta proporción en la ciudad de Buenos Aires y cómo fue evolucionando. También desde hace 130 años hasta hoy. Entonces empezábamos con un 1% de la población que tenía hace 130 años, 65 años y más, para hoy estar, no se ve exacto el número en el gráfico, pero les cuento que es 17,3%. El porcentaje de personas que tienen 65 años o más en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos hablando de que casi 1/5 de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires tienen 65 años o más. Lo que ahora Gustavo nos va a compartir es, bueno, esas personas, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo viven? ¿Sí?
Gracias, Pablo. Bueno, agradezco los aplausos de Pablo. Quiero adelantarme a decir que queríamos hacer un diálogo y así que nos vamos a ir intercalando. Y interrumpime todo lo que quieras, Pablo. No me animaba yo a interrumpir. No, yo vengo a hacer como un poco el contrapeso de lo que viene contando Pablo, en el sentido de no tan alarmante, no tan desesperante y tal vez menos exacto en términos de números, pero sí transmitir algunas situaciones que creo que lo valioso, lo atractivo que puede tener este encuentro, esta exposición es desarmar algunas imágenes que tenemos ciertamente estereotipadas acerca de las personas mayores. En primer lugar, algo que quizás tengamos alguna intuición, pero es bueno tengamos la medida, es la importante participación, el importante peso que tiene la población femenina dentro de las personas mayores. Ya lo venía mostrando Pablo, que sistemáticamente la esperanza de vida al nacer de varones y de mujeres siempre tiene por encima la esperanza de vida de las mujeres, o sea que las mujeres viven más que los varones. Entonces, si en la población en general de la ciudad de Buenos Aires hay un 54% de mujeres, un poquito más de la mayoría, en el conjunto de las personas de 65 años y más, ese porcentaje alcanza casi los 2/3, 62%. Ahora, esto no hace más que agudizarse si lo planteamos en términos de grupos de edad más específicos y más avanzados. Por ejemplo, en 85 y más, si se puede apreciar en el gráfico, más del 70% de la población es femenina. ¿Eso es un problema en sí? Yo diría en principio que es una característica y ahora vamos a ver cuánto tiene esto de problema, si es un problema o es una novedad o es parte de algo que se viene desarrollando en las últimas décadas. En primer lugar, como veníamos sosteniendo, hay un proceso de sostenido envejecimiento, ¿no? Esto no empezó hace 5 años, es algo que se viene desarrollando, insisto, de manera sostenida y por un lado es importante el peso de la población de 65 años y más, como bien lo veníamos mostrando, pero en particular es creciente el peso de la población de 80 años y más. Y no lo preparamos para esta vez, pero podríamos haberlo hecho, la creciente participación de población de 100 años y más. Yo sé que todavía hasta hace algunos años era sorprendente que algunas personas llegaran a los 100. Bueno, afortunadamente, digo yo, cada vez es menos sorprendente, cada vez es más común. Lo cual, por un lado, nos habla de mejoras en las condiciones de salud, nos habla de una nueva dimensión familiar, ya no hay el abuelo y sus nietos que están conviviendo, sino que de pronto hay más relaciones de parentesco, digamos, que antes eran quizás infrecuentes, como la de los bisabuelos, y bueno, en fin, se va complejizando la estructura familiar, los vínculos y, por supuesto, también el desafío es que empiezan a aparecer nuevas necesidades, nuevos desafíos. De hecho, digo, desde 1970 apenas 1,6 de la población tenía 80 años y más. En el último censo, en el 2022, ese porcentaje llegaba al 4,8. Todavía son pocos la población de 80 años y más, pero se triplicó, ¿sí? en estos prácticamente 50 años. Otro aspecto también para señalar que tiene que ver con distintos aspectos como cuestiones culturales, cuestiones de participación política incluso. Cada vez esa población mayor está
constituida por personas nacidas en Argentina. Digo, tenemos el estereotipo de el nono, la nona, la bobe. Bueno, cada vez más tenemos abuelos, bisabuelos que son argentinos y que como tales no tienen la obligación, pero sí la posibilidad de seguir participando, por ejemplo, políticamente. No tienen la obligación, pero sí la posibilidad de interactuar socialmente y lo hacen con, digo yo, con mayor viabilidad en la medida que manejan el mismo idioma, misma cultura y bueno, de hecho es esta cuestión que señalábamos. Este fenómeno de cada vez menos extranjeros entre las personas mayores es tan importante entre varones como entre mujeres, como se puede ver a continuación. Si en los 70, no estoy hablando hace tanto, estoy hablando, yo sé que acá hay muchos jóvenes en el auditorio, pero algunos de nosotros en esa época ya habíamos nacido. En el 70, digo, más de la mitad de las personas de 65 años y más eran extranjeros, la mayoría. Entre los varones ese número alcanzaba el 60%. Hoy en día ese número está en torno al 11% y se puede apreciar, espero que sí, que el peso tanto en varones como entre mujeres es parejo, es decir, que tiende a ser algo bastante homogéneo. Si uno lo ve, este gráfico amerita un poquito de explicación. Acá están comparados, por un lado, la columna más oscura, la relativamente más oscura, es la población de 65 a 69, perdón, la población de 65 y más, que es la que veníamos analizando hasta ahora. En el otro caso, la más clarita, es la que corresponde al primer grupo de los de 65 y más, el de 65 a 69. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar un poco el futuro, ¿no? Si uno se hace la foto en el 70, dice, en el 70 más de la mitad de los de 65 y más tenían origen extranjero, pero en el grupo más joven de ellos eran apenas 48. Eso se va haciendo cada vez más acentuado, por ejemplo en el 80, en el 91, en el 2001, donde se ve como los más jóvenes que van entrando en ese periodo de la vida van cambiando la composición de esa población de 65 años y más. Claro, lo que estamos hablando es de corrientes migratorias que fueron envejeciendo, que se fueron agotando y que no fueron renovadas. Entonces, cada vez más la población mayor, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, es más argentina. Cada vez más educados. Yo creo que esto no es un problema, al contrario, es algo que nos habla de la posibilidad de una mejor relación entre médicos y pacientes, una mejor participación en todo lo que sea acceso a servicios, derechos para ejercer, que las personas de 65 años y más están en mejores condiciones, digo, en la medida que fue incrementándose, expandiéndose el alcance de las credenciales educativas. Esto no es solo que se va aumentando el nivel educativo de las personas mayores, sino que cada vez más se va equiparando el nivel educativo de varones y de mujeres. Entonces ahora tenemos una población mayor feminizada, pero también una población mayor más educada y más equiparada entre varones y mujeres. Ese gráfico en buena medida señala eso. Al principio de este periodo, en 1970, solo el 10% de las personas mayores de 65, solo el 10% tenían el secundario completo. Era una rareza. Hoy, en 2022, es absolutamente común. El 66% de las personas mayores de 65 años o más tienen secundario completo. Y esto no es exclusivo
de uno u otro género, sino que efectivamente es tan importante entre varones como entre mujeres. De hecho, está prácticamente equiparado en el 2022. Si lo vemos en términos de cuánto el grupo de 65 a 69 anticipa esta historia, se puede ver cómo hay todavía un potencial de expansión, porque si comparo al grupo de 65 a 69 con el conjunto de los 65 y más, en los últimos par de columnas, se puede ver cómo esto no solo llegó a ese nivel, sino que se va a seguir expandiendo. También, y es algo que no lo podemos leer muy rápidamente, pero lo tendríamos que mirar desde distintos ángulos, cada vez más participan las personas mayores en la actividad económica. Significa muchas cosas. Significa que hay otro tipo de actividades donde hay otro compromiso del esfuerzo físico. Significa que hay otras actividades donde es más valorado la formación y la experiencia, que es algo que pueden aportar las personas mayores. También podría decirse, lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay otras necesidades, nuevas necesidades, que hacen que haya mayor participación laboral de la población mayor. Pero, como sea, lo que se puede ver es cómo en este periodo se ha dado un importante incremento de la participación en la población económicamente activa de las personas de 65 años o más. Incluso, cuando empezó este periodo, la distancia entre la columna celestita, que corresponde a los varones, y la amarilla, que corresponde a las mujeres, es mucho más acentuada que cuando nos vamos corriendo en el tiempo y nos acercamos al 2010, al 2022, donde hay no solo mayor participación económica, sino a la vez más equiparación, insisto, entre varones y mujeres. Entonces, tenemos nuevas necesidades, tenemos nuevos desafíos, tenemos alguna alarma también, pero no solo alarmas. Son oportunidades también, sí, claro, por supuesto. Lo que no podemos es mirar para otro lado, porque es un proceso que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, y lo podemos ver en este recorte de los últimos 50 años, pero que además en muchos aspectos tiende a sostenerse. ¿Van a participar menos la población mayor de los próximos años? La proyección que uno podría hacer de manera quizás muy gruesa a través de este gráfico es que sí, que va a aumentar la participación. Porque si uno compara los de 65 a 69 con el conjunto de los de 65 y más, esa participación es muy alta, está en torno al 50%. Entonces, todavía en 1991, apenas 1 de cada 4 de las personas de 65 a 69 permanecían en la actividad económica. Hoy ese número es 1 cada 2. ¿Sí? Entonces, hay un incremento muy sostenido. Ahí hay alguna cuestión muy de detalle para ver entre el censo del 2010 y 2022, pero no quiero ponerme en detalles, insisto, sino en la tendencia más larga. Y en la tendencia más larga es claro, este aumento de la participación económica, la cada vez más sostenida participación del grupo de 65 a 69. Me queda para mostrar también que no todo es optimismo y buenas situaciones, sino también hay algunas cuestiones para prestarle atención, para mirar con cuidado, y tienen que ver con cómo impacta la pobreza en la edad avanzada. Tenemos, me voy a meter 2 segundos en la cuestión metodológica, pero
juro que es cortito. Tenemos algunas dificultades con algunas mediciones de pobreza porque están más preparadas para registrar la pobreza de los jóvenes que la de los mayores. Entonces hay como cierto subregistro de las necesidades de las personas mayores, pero bueno, más allá de este detallecito, con el complemento de distintas miradas, de distintas mediciones de pobreza, quiero mostrar un poco qué pasó y dónde estamos. La pobreza monetaria que nosotros podemos ver a través de la diferencia entre el ingreso per cápita de los hogares y la línea de pobreza, lo que más comúnmente vamos a escuchar en periódicos, en distintos medios, como la pobreza. Bueno, en los últimos tiempos, desde 2016 hasta hoy, hasta segundo semestre del 2024, prácticamente hoy, tuvo una evolución, como se puede ver ahí, de cierto aumento y fue particularmente agudo, ¿sí?, en el primer semestre del 2024. Es tan cierto el agudo crecimiento en el primer semestre del 2024 como que después retoma cierta posición en el último semestre. Pero quiero señalar, si es que se puede ver en ese gráfico, los números por lo menos me ayudan, que mientras en el conjunto de la población, que es la línea grisada, el nivel en el cual queda en el último semestre del 2024 es parecido al de 2022, por decir, en cambio en la población de 65 años y más, ese número quedó todavía muy alto, ¿sí? Entonces, la recuperación del último semestre del 2024 no sería tal o no sería tanta en la población de 65 años y más. Por cuestiones de la muestra, por cuestiones metodológicas y demás, acá estamos mostrando 65 años y más de todo el país, mejor dicho, del total de aglomerados urbanos. Gracias. Las necesidades básicas es otra manera de mirar la pobreza, es lo que habrán escuchado seguramente expresado como las necesidades básicas insatisfechas o el NBI. Bueno, el NBI es un criterio que después de tantos años se volvió bastante extremo y por cierto que tiene muy poca incidencia. Entonces, si vemos en la población mayor en general, la de 65 años y más, el porcentaje de personas en hogares con necesidades básicas insatisfechas es muy bajo, es apenas del 2,8. Ahora, ese número es un poco más alto si lo vemos en el primer segmento de edades, en el de 65 a 69, y es bastante más bajo en el último tramo de 85 y más. Acá es donde vuelvo a hacer ese comentario que es una medición, en particular la de NBI, bastante sesgada y con poca capacidad de registrar las dificultades y las necesidades de las personas mayores. Y finalmente en el censo del 2022 hubo una publicación en términos de registrar las necesidades o las privaciones de los hogares, que es este índice de privación material de los hogares, donde nos devuelve dos miradas que por lo menos con necesidades básicas no teníamos. Primero, que la incidencia es más importante. Fíjense que si antes estábamos en torno al 97% el total de personas mayores que no estaban afectados por la privación, que tiene mayor sensibilidad nos dice que es un 93% en las personas mayores en general y que incluso en los de 65 a 69 es del 91%. Es decir, que hay alrededor de un 10% de personas de 65 a 69 afectadas por algún tipo de privación. Y para también sumar desde esta mirada, nos da la posibilidad de mirar la heterogeneidad de las diferentes formas de privación, donde de pronto aparece con una importancia que el NBI no registraba,
esta situación de la privación de recursos corrientes, que es ese color marroncito, si se puede ver. Entonces, la privación de recursos corrientes es una manera indirecta, aproximada, pero ciertamente más sensible que la que habían con necesidades básicas insatisfechas, de acercarse a algo que se asemeja a la pobreza monetaria. Y más, está también la privación patrimonial, que se parece a las necesidades básicas insatisfechas, y una franjita muy chiquitita, casi invisible, que corresponde a los que tienen una y otra situación. Antes de devolverle a Pablo la oportunidad de que nos cuente lo que nos va a decir acerca de dónde está parada la Ciudad de Buenos Aires en comparación con otros espacios en términos de este proceso de envejecimiento, quiero decir, no son todas rosas, no son todas alarmas, es un fenómeno consolidado, no es nuevo y merece atención, merece reflexión, merece cuidado. Bien, ahora les propongo que viajemos un poco a ir mirando y comparar la ciudad de Buenos Aires con otras ciudades y otras provincias. Vamos primero por la Argentina. Nosotros habíamos visto que 17,3% de la población de la ciudad de Buenos Aires correspondía a adultos mayores, a personas de 65 años y más. O sea, de cada 100 personas que viven en la ciudad, 17,3 son adultos mayores. ¿Qué pasa en el resto del país a nivel de provincias? Ustedes ahí no están viendo todas las provincias en el gráfico porque son muchas, pero están viendo las provincias que tienen altos niveles de envejecimiento, ¿sí? Que son, yo creo que se llega a leer igual el gráfico, yo creo que se ve bien, que son La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y por otro lado, la provincia menos envejecida de la Argentina, que es Tierra del Fuego, que tiene una población muy particular, muy pequeña y con una demografía muy particular. Pero esto es para que se lleven una idea de cómo está la ciudad de Buenos Aires con respecto a otras jurisdicciones, a otras provincias, ¿sí? Es decir, claramente la ciudad de Buenos Aires, que es la que ustedes ven en amarillo, esta es la jurisdicción más envejecida de la Argentina, de acuerdo con los datos del último censo, ¿sí? Vamos a viajar por América ahora, ¿sí? Y vamos a visitar otras ciudades, algunas capitales, otras no, pero otras ciudades, y ustedes están viendo que la ciudad de Buenos Aires en este ranking de envejecimiento, en lo que es Sudamérica, esas ciudades son todas de América del Sur, es la más envejecida. Les pido que reflexionemos sobre cómo estamos respecto de nuestros países nuestras ciudades más vecinas, ¿sí? Se lee, ¿no? Y las cifras se ven, los porcentajes desde lejos. Vamos hacia América, pero América más lejos, ¿sí? Antes eran limítrofes los países o muy cercanos, ahora es América del Sur más lejos. Fíjense la diferencia, ¿no? Cómo nos mantenemos como ciudad respecto de ciudades como Bogotá, como Lima, mucho más envejecidas, lo cual es parte también de lo que se llama la transición demográfica, que es un pasaje, ¿sí? De ciertos niveles, de altos niveles, digamos, de fecundidad y de mortalidad a pasajes a momentos de baja fecundidad, baja mortalidad, y es como que la consecuencia natural de eso es envejecer. O sea, todos los países inexorablemente, todas las ciudades van hacia eso. Ciudad de Buenos Aires llegó temprano, ¿sí? ¿Qué pasa en América más del norte? Con ciudades como Nueva York, Toronto, Anchorage en Alaska, ¿sí? Bueno, también la ciudad de Buenos Aires sigue manteniéndose pionera, así que es pionera en prácticamente toda América, ¿sí? Tenemos nuestro récord de ciudad envejecida. Y ahora crucemos el océano, ¿sí? Y cuando comparamos con las urbes europeas, ahí tenemos algunas ciudades que nos ganan, digamos, que son Roma, Berlín,
justito, ¿sí? Pero todavía la ciudad está más envejecida que París y que Londres, ¿sí? Es importante destacar que ciudades como París, Londres, Berlín y Roma están muy afectadas por migración y eso las rejuvenece, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires no tiene esas corrientes migratorias que tienen estas otras ciudades, y aún así está todavía muy envejecida. Y por último, las ciudades del resto del mundo, una selección entre África, Asia y Oceanía, ¿sí? Tokio es la ciudad, no sé si es la ciudad más envejecida, porque uno no está mirando todas las ciudades que hay en el mundo, ¿no? Pero Tokio es una de las ciudades más envejecidas del mundo, ¿sí? Sí. Una de las capitales, ¿sí? Así que bueno, les cuento brevemente, ahora María va a hacer un detalle mayor, pero nosotros estamos interesados también en conocer cómo vamos a gestionar estos números, ¿no? Que un poco nos anticipan hacia dónde vamos. El Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto elaborar un informe que va a salir el miércoles 20 de agosto sobre la situación de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Un poco con lo que se dijo acá y un poco entrando más en detalle en cómo se insertan en la actividad económica, cómo acceden a la salud, que es un tema que no lo trajimos hoy, ¿sí? Dónde y cómo viven, es un tema que tampoco lo trajimos aquí, pero que una encuesta que ahora María nos va a contar, que es la encuesta anual de hogares de la Ciudad de Buenos Aires, nos permite explotar y conocer a fondo. Gracias. Bueno, le agradezco a Gustavo y a Pablo porque hicieron algo que a mí me fascina, que es hacer hablar los números. Porque finalmente, digamos, nuestra aspiración como demógrafos es que nos puedan contar una historia, que nos puedan contar algo, que nos puedan describir lo que nos pasa. Y los números han hablado por sí mismos, ¿sí? Acompañados por la excelente explicación de Pablo y de Gustavo. Entonces, hay algo que me interesaría rescatar, es que el IDECBA tiene fuentes de datos muy interesantes para estudiar la temática. Pablo habló de la encuesta anual de hogares, que es una encuesta que ya tiene sus largos años, desde el 2002. Acá está Martín Moreno, que ha sido con quien ha nacido la encuesta, así que bueno, es un honor para nosotros que él esté acá, ¿sí? La encuesta nos puede describir de alguna manera, nos puede describir y caracterizar desde el punto de vista de la inserción ocupacional, desde la inserción en el mercado laboral, tiene variables educativas, tiene, digamos, descripción acerca de cuestiones de salud, que son bien interesantes. Tenemos también una encuesta que es la EDER, la encuesta demográfica retrospectiva, que nos permite a nosotros hablar de las trayectorias, y es una encuesta longitudinal. Tenemos también la encuesta de uso de tiempo, que nos permite a nosotros saber cómo aportan y cuánto participan en el trabajo no remunerado los adultos mayores, que eso es otro tema que no se trajo acá, pero que realmente ayudan a la reproducción de la vida cotidiana y muchas veces son el pilar en algunos hogares, digamos, y eso es interesante verlo. Y tenemos también dentro de la encuesta anual de hogares un módulo que es el de pobreza multidimensional, que cuando nosotros hablamos de lo que es pobreza estructural a partir del DNBI y sus limitaciones, bueno, vemos, si bien la pobreza por ingreso está muy afectada por la inflación y nosotros vemos que se puede entrar y salir rápidamente en procesos inflacionarios profundos, como los que vive la Argentina pletóricamente, nos permite saber cuánto impactan en todas aquellas variables que hacen al deterioro estructural, como por ejemplo aspectos educativos, aspectos de acceso a la vivienda, en los niveles de cada uno de los lugares donde vive esa gente, porque el desafío de la pobreza multidimensional es captar qué es lo necesario en el lugar donde vive esa población. Por el otro lado, quiero rescatar algo que dijo Gustavo en función del el adjetivo que
que mencionó Pablo, para mí, digo, y esto es algo ya más profesionalmente y personal, no es una tragedia la caída de la fecundidad, es una característica. Y esa característica también tiene que ver con una evolución de la población a partir también de lo que fue la gestión pública, porque eso tuvo que ver con que las mujeres pudieran decidir y las familias pudieran decidir cuántos hijos quieren tener en función de su planificación familiar. Entonces esto no tiene, digamos, me resulta contradictorio vivirlo como un fracaso demográfico, sino como una ganancia en cuanto a la posibilidad que tienen las personas de decidir sobre su vida y sobre su futuro. Lo cual alarma a muchos políticos cuando plantean, ¿cómo vamos a sostener a la población? ¿Quiénes van a aportar? ¿Quiénes van a generar? Bueno, no necesariamente que haya más población garantiza que haya más plata. Eso tiene que ver con la administración y con la economía, ¿sí? Y la economía, digamos, es también una ciencia social, aunque muchas veces se lo quiera negar, y tiene que ver con qué cabeza se le pone, ¿no? Entonces, no tiene que ser una tragedia, porque ya vimos, Berlín está mucho más envejecida que la ciudad de Buenos Aires, y nadie diría que la población berlinesa está en condiciones críticas porque tiene esas características demográficas, lo mismo que Tokio. ¿Quién diría eso, no es cierto? Es cómo se estructura y la inteligencia que se le pone desde el punto de vista de la gestión pública para que el rumbo de esas sociedades pueda ser fructífero para la población y que la población pueda vivir feliz, bien, con las necesidades cubiertas. Y esto tiene que ver también con esta oportunidad que tiene la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está envejecida, como dijo Gustavo, con una población envejecida que tiene mucho para dar. Es una población educada, es una población que accede al trabajo, que se percibe, como han mostrado otros trabajos, en condiciones de dar y en condiciones de seguir participando económicamente. Y también es una oportunidad para la ciudad poder generar buenos servicios para todos aquellos adultos mayores que los quieran y que quieran acceder a ellos. Cuando hablamos también de población adulta mayor, no lo vimos en los números, o un poquito tangencialmente, pero no todos son pobres. Claramente que no. Y también, digamos, como decíamos antes, muchos de ellos contribuyen a la generación de riqueza. Y esto tiene que ver con qué nos va a pasar a nosotros cuando seamos grandes. Nosotros, digamos, cuando uno es joven se piensa siempre joven. Cuando uno ya promedia, ¿sí? Sí. Pablo no, yo sí, ya estoy pasando el promedio. Digo, me pienso, digamos, con bastantes años más de generar algún aporte en donde tenga ese espacio para hacerlo. Entonces, y también es una ganancia de la salud pública que lleguemos en mejores condiciones, porque ese es el gran desafío. Llegar a viejos, como dicen, no es solo el objetivo, sino llegar bien, llegar en condiciones de seguir disfrutando, en condiciones de poder seguir aportando, en condiciones de seguir gratificando, sintiendo gratificación por vivir, ¿no? Y ser felices, que eso es algo que por ahí es una dimensión que no se toma mucho, pero que sí importa, y en los últimos años también se está indagando en muchas encuestas en relación a muchos aspectos vinculares, de familia, de la vida pública, que empieza a cobrar importancia como una variable en esto. Entonces, bueno, pienso que dejamos abierta esta discusión pública, lo dejamos en la mesa, les queremos mostrar otra dimensión de la problemática, y desde luego les ofrecemos todas las fuentes de datos que nosotros tenemos para que quienes quieran investigar, quienes quieran conocer, lo puedan hacer. Así que bueno, muchas gracias, y no sé si tendremos algún espacio para preguntas, Vero, o ya estamos sobre la hora. No, nos van a echar. Bueno, pero podemos seguir el diálogo y el intercambio, esa es la idea, estar más próximos y poder incluir, digamos, a todos los usuarios en la producción y el trabajo del IDEBRA. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias. Gracias.